para que les quede a ustedes el respaldo de la clase. Como venía mencionando entonces, ese artículo 23 pues hacía referencia y tenía toda esta realidad, o sea que estábamos revisando desde el artículo 13 hasta este artículo 23 de la resolución 19 lo que correspondería a esas sociedades mercantiles. Sin embargo, en lo que respecta a la universidad, el tema 7 va a referirse en este caso a lo que serían de una u otra manera los fondos de comercio o las firmas personales. Y es preciso entonces este artículo 24 que habla de la tramitación y constitución de las firmas personales y demás requisitos obligatorios, en donde deben presentarse algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo tener para constituir, en este caso, una firma personal? Repito, una firma personal, a diferencia de una sociedad mercantil, es constituida por una sola persona, por Jesús Abel Sequeda Mora, por Gaby Bonet, por Andrea Andrade, que son las personas que están en clase el día de hoy. En cualquiera de los casos, cualquiera de ustedes puede constituirla. No requiere otra persona que te acompañe. Para el caso de una sociedad mercantil, sí es necesario, yo debo tener más de una persona. Entonces, en ese caso, no puedo hacerlo de forma unipersonal. Eso quiere decir entonces que esa es como una de las diferencias que puede generarse. Otra diferencia que puede generarse entre los fondos de comercio y las firmas personales es que de una u otra manera, eh, yo en el momento de que voy a constituir una organización empresarial, aunque estoy constituyendo al registro mercantil un nombre comercial diferente, yo no estoy diferenciando mi patrimonio personal del que voy a hacer uso en ese fondo de comercio. En el caso de la sociedad mercantil, sí voy a separar el patrimonio. Yo voy entonces a generar allí cuál va a ser el patrimonio que va a ser mío y cuál va a ser el patrimonio que voy a aportar. Y ese patrimonio que se va a aportar en las sociedades mercantiles se hace a través de esas acciones. Esas acciones que van a suscribirse, algunas con unas prerrogativas puntuales de responsabilidades o no que puedan generarse. En el caso de las firmas personales, yo respondo por todas las negociaciones que realice, no solamente con el monto que suscriba conforme al artículo 24 de la 019 para constituirla, sino que también va a ser responsabilidad mía mi propia casa, mi finca, mi carro, que uso de forma individual independientemente del negocio. ¿Por qué? Porque no hay una separación de patrimonio como si en este caso se había generado en las sociedades mercantiles. De los requisitos son muy sencillos. Usted se traslada a el registro mercantil. ¿Cuál registro mercantil? El registro mercantil, como lo explicaba en la clase de ayer, más cercano a su domicilio o al lugar donde usted va a ejercer esa actividad empresarial. Por ejemplo, les decía que aquí en el estado Táchira tenemos tres registros mercantiles. Un registro mercantil, que es el registro mercantil primero, que está ubicado en la Quinta Avenida. Un registro mercantil segundo, que está ubicado en la ciudad de Colón, estado Táchira. Y un registro mercantil tercero, que está en la Concordia, cercano a la Plaza Miranda. ¿Qué hago yo? Yo voy a colocar mi empresa, por ejemplo, aquí en Barrio Obrero. Yo decido si la quiero registrar en el centro, en la Quinta Avenida, o la registro en la Concordia. Eso es una decisión. Lo que sí tienes que tener claro es que voy a ir es al registro mercantil. No puedo ir al registro principal. El registro principal en la Concordia no es donde apostillan las partidas de nacimiento y nada de eso, sino queda, esa es la Quinta Avenida, el principal. El otro queda en la, ¿cómo se llama eso? Prolongación de la avenida allí, la Plaza Miranda, no sé, a 2 cuadras de la Plaza Miranda, hay unas panaderías, las panaderías que están allí, a media cuadra está ese registro mercantil. El registro mercantil es donde voy a ir a registrar todo lo que tiene que ver con la unidad de negocios mercantiles, ya sea de tipo personal, como las firmas personales, o ya sea las sociedades mercantiles. Pero usted escoge en dónde lo va a realizar. Ahora, si yo tengo mi empresa, por ejemplo, en Coloncito, es mucho más cercano registrarme en Colón. Si estoy en La Fría, es mucho más cercano registrarme en Colón. Y si estoy en el mismo Colón, pues me registro en Colón porque no tengo necesidad de venir a San Cristóbal a hacer el registro de mi organización empresarial. Eso pues también es algo que ustedes tienen que conocer. Los requisitos que se van a generar siempre van a ser los mismos. Lo primero que tenemos es que reservar el nombre. Vamos a empezar con ese artículo 24 que tiene que ver con las firmas personales, que tiene que ver ahora ya con el tema 7 de lo que sería la materia. Entonces, esas firmas personales significa que soy yo, Jesús Abel Sequeda, que voy al registro y voy a, de una u otra manera, colocar allí la posibilidad de realizar actos de comercio. En ese caso, entonces, yo puedo reservar el nombre que yo quiera. Sin embargo, es necesario que se coloque adicionalmente al nombre o mi nombre real o mi apellido. O sea que yo puedo colocar, por ejemplo, voy a hacer un bodegón, entonces bodegón
la esquina bonita de se queda, porque obviamente sería mi apellido. Estoy tratando de hacerle uso a que de una u otra forma se coloque esa condición. Pudiera ser entonces en el caso distinto que se coloque el nombre y no el apellido. Lo que sí es que ese nombre comercial que se va a reservar en el registro mercantil que usted decida ir, debe ser un nombre que no lo tenga ninguna otra empresa, ni una sociedad mercantil, ni una firma personal. Lo otro que es interesante es que usted con una firma personal no puede colocar un nombre para hacerse pasar como si usted fuera, por ejemplo, una sociedad mercantil. ¿Cómo identificamos esos nombres? Las sociedades mercantiles al final van a decir Bodegón El Rincón de la Abuela CA. Eso significa que es compañía anónima. Bodegón El Rincón de la Abuela SA. Eso significa que es sociedad anónima. Esas son las siglas. Bodegón El Rincón de la Abuela SRL. Significa que es sociedad de responsabilidad limitada. Si estamos viendo en un momento determinado, cada uno de esos nombres, al finalizar el nombre, tiene entonces una puntualidad de siglas que nos permiten identificar de una u otra manera qué tipo de organización es a la que se hace referencia. En el caso de las firmas personales, no se coloca sino solamente el nombre de la persona y adicionalmente el nombre comercial, que es el nombre que usted va a reservar en ese numeral 1 que establece el artículo 24, conforme lo ven ustedes aquí en la clase, en la pantalla compartida. Para ello se realizará previamente la búsqueda de denominación en cuyo trámite se consignará, debe llevar una copia de la cédula vigente y legible y obviamente escrita la denominación. De todas maneras, allí el funcionario te va a atender, te va a recibir y sencillamente verifica que no está en la base de datos del SAT ni ese nombre repetido, se lo va a mostrar porque a veces hay personas que se ponen muy creativas y colocan nombres allí en otro idioma, en fin. Y en fin, al final usted entonces va a afirmar de que sí, ese es el nombre que usted va a escoger. Y el segundo punto tiene que ver con que debe entregar una copia del registro de información fiscal, una copia del RIF. Ya habíamos entregado la copia de la cédula de identidad y en el caso, por supuesto, de que fuera extranjero, que esa persona de una u otra manera no tenga la condición de venezolano, entonces tendrá una cédula de transeúnte, pero adicional, o de residente, pero adicional a eso tendrá que agregarle a esa información la copia de su pasaporte y la copia de la visa. Les explicaba el día de ayer que existen visas para diferentes aspectos, en este caso la visa que tenga la posibilidad de ser transeúnte de negocios, transeúnte de inversionista o transeúnte de empresario en este caso. Las personas en el mundo jurídico, cualquier persona que quiera invertir en Venezuela lo puede hacer. Sencillamente, si yo no tengo ninguna relación con Venezuela, yo me voy a la embajada venezolana. Si estoy en Italia, por ejemplo, estoy en Estados Unidos, en fin, el país donde me encuentre, independientemente de mi nacionalidad, y voy a solicitar entonces una visa de inversionista. Eso significa que lo primero que yo hago es llevar mi pasaporte, solicitar la visa de inversionista, cancelar esa visa de inversionista. Le van a exigir que para ese tipo de visa se coloque un capital de una u otra manera o se soporte un capital en el cual se hace referencia a la inversión que se va a realizar en el país. Y por supuesto, posterior a eso, entonces usted puede trasladarse a cualquier registro mercantil o darle inclusive un poder a un abogado para que le registre o lo represente de una u otra manera para efectos de la constitución o para comprar inclusive acciones de una empresa que ya esté en existencia. Continuando entonces con esa resolución 019, pasamos entonces a lo que es el artículo 25 de la resolución 019 y me habla en el caso de modificación de una firma personal. Ayer hablábamos de la modificación de las compañías anónimas, de las modificaciones de las sociedades anónimas, de las modificaciones de las sociedades de responsabilidad limitada. Hoy vamos a hablar entonces de las modificaciones de las firmas personales, de esas que son de una sola persona. Entonces, hay modificación de la firma personal por fallecimiento de la persona propietaria, además de los requisitos obligatorios, deberá consignar los siguientes requisitos. Cuando una persona natural fallece, muere, pues obviamente nadie tiene comprada la vida, se hace un proceso que es el procedimiento de la sucesión. Inicialmente, eso que estaba allí debe registrarse en un procedimiento sucesoral. No solamente la firma personal, seguramente tenía un carro, seguramente tenía otros bienes distintos. Entonces debe de hacerse un proceso de revisión de esa sucesión. Y obviamente entonces deberá cambiarse el nombre para hacer referencia a que ya esa persona no está viva, sino que pertenece esa condición a una sucesión. Entonces allí podría entonces hacerse el cambio de esa denominación. El numeral 1 habla de reservar un nuevo nombre. Debemos entonces hacer la reserva de ese nuevo nombre, tal como se hizo en su primer momento cuando se constituyó esa empresa
o esa, en este caso, este fondo de comercio. Adicionalmente, eso se debe entregar la cédula de identidad vigente, la denominación mercantil que se va a solicitar. Ya, obviamente, cuando yo voy, primero hago la reserva, reviso si está disponible, pago los derechos por la reserva y me acreditan a mí ese, llamémoslo así, ese nombre comercial y ese es el que voy a consignar ya después de que lo haya cancelado, ya después de que yo tenga el nuevo nombre, en el nombre o el nuevo nombre, esto, yo voy entonces eso a colocarlo allí de tal manera de que pueda de una u otra manera ser usado única y exclusivamente por esa persona. Aparte de eso, entonces, debo presentar la declaración sucesoral que les estaba mencionando. La declaración sucesoral es previa a este proceso. Inmediatamente de que cualquier persona fallece, esto pues, de cierta manera es cultura general, debo explicarlo para que ustedes entiendan esta connotación mercantil. Cuando una persona fallece, inmediatamente tiene 180 días para que se haga ese proceso de declaración sucesoral. Ese proceso de declaración sucesoral es un proceso tributario, porque realmente lo que se va a generar allí con eso es declararle al Fisco Nacional cuáles eran los bienes que tenía esa persona y de una u otra manera esos bienes van a ser traspasados a otros herederos, a otras personas. Obviamente en ese caso entonces debe entonces presentarse esa información a detalle al fisco y allí en ese momento se va a presentar una copia del documento del carro, de la casa, en fin, de la firma personal que tenía o en su defecto de el documento donde pertenecía a cualquier sociedad mercantil, si fuera el caso que fuera una compañía anónima o una sociedad anónima donde él participaba. En líneas generales, posterior a eso, el fisco revisa toda esa información, revisa la realidad de que esos herederos forman parte de el traspaso de ese patrimonio y genera entonces el proceso de la declaración sucesoral y luego posterior a eso le va a entregar inclusive una solvencia. Antes inclusive de la solvencia, usted puede trasladarse ahora sí al registro mercantil. ¿Para qué? Para aclarar de que ahora esa persona no está, de que ya falleció, obviamente presentando esa declaración sucesoral y presentando ese certificado de solvencia que es emitido por la Administración Tributaria. Ese certificado a veces demora. Eso lo que hace es ver el cumplimiento real de que toda la información que se está presentando allí, con sus valores, con sus direcciones y con su referencia registral en cada uno de los documentos, corresponda a la realidad. En líneas generales, entonces pasamos a lo que sería ahora el artículo 26 de esta normativa legal. Y aquí vamos a hablar de la liquidación y modificación de una firma personal relativa al cambio de domicilio dentro del Estado, apertura de sucursal o depósito de adquisición de nacionalidad venezolana, cambio de ampliación de objeto y demás requisitos obligatorios. O sea que el artículo 26 va a abarcar varias cosas. Una de las cosas que quiero aclararles el día de hoy y quiero ser muy enfático con esto es, ojo, yo no puedo alquilar, porque eso se está viendo ahorita con este proceso de migración, yo no puedo alquilar una firma personal. La firma personal acredita a Jesús Abel Sequeda Mora y soy yo de una u otra manera quien de una u otra manera debe ejecutar la actividad comercial. Yo puedo darle un poder a X persona, a mi papá, a mi mamá, si es un poder general, un poder especial, para que de una u otra manera desarrolle esa actividad de negocio que está plasmada en un objeto comercial. Pero esa actividad de negocio siempre va a ser acreditada a mí. O sea que dentro de ese proceso no es que él está trabajando de forma independiente, sino que sencillamente yo prácticamente lo estoy contratando como mi empleado en un cargo de dirección, por supuesto, como un factor comercial, que era una de las cosas que veíamos en los primeros temas, pero de una u otra forma yo soy el responsable, porque tributariamente todas esas declaraciones que consistan con el contexto de declaración de impuestos sobre la renta, declaraciones de IVA, se va a hacer a título personal, a nombre del dueño de esa firma personal y no de esa persona que es el apoderado. Él está actuando en nombre mío en un determinado momento, pero yo sigo siendo el responsable de la comunidad de negocios. Como tal, si alguien demanda, no lo va a demandar a él, me va a demandar a mí y yo tendré que responder con todas sus condiciones. Si yo no quiero mantener esa figura, si yo quiero salir de esa posición, necesito obligatoriamente hacer un proceso de liquidación, un proceso de modificación o sencillamente una venta de esa firma personal, pero no se pueden alquilar. Eso quiero hoy dejarlo claro. Hay preguntas muchísimas en este momento en la comunidad de negocios sobre ese particular. El artículo 26 me habla de liquidación. Liquidación es la termino, la voy a cerrar. Yo no quiero continuar con esa firma personal. O sencillamente yo creé la firma personal y tenía como objeto, por ejemplo, un autolavado. Y sencillamente ya eso me parece que no es una
condición importante, no está generando ingresos y yo quiero cambiar ese autolavado, ya no quiero ser un autolavado, sino quiero constituir allí una lavandería. Eso entonces implica que yo debo cambiar el nombre, probablemente era autolavado Jesús se queda y ahora va a ser lavandería Jesús se queda. Debo entonces hacer una modificación de esa firma. Pero el objeto comercial seguramente que yo coloqué allí también hacía referencia a todo el servicio de lavado de vehículos, de motos, en fin. Y ahora eso no va a ser de esa manera, lo vamos a modificar. Eso quiere decir entonces que vamos a colocar todo lo que tiene que ver con el objeto de lavado de ropa. ¿Qué estamos haciendo de una u otra manera? Teniendo la posibilidad entonces de transformar. Las firmas personales pueden transformarse en cualquiera de los sentidos, desde lo que usted no se imagine, de una empresa de autolavado, una empresa de transporte, a un bodegón, a lo que usted quiera. Todas las personas pueden cambiar su actividad económica, su desarrollo del acto de comercio en sí, en función, por supuesto, de lo que considere que él se siente cómodo y eso implica que no necesariamente usted debe liquidar la firma personal, sino que la puede modificar. Yo puedo haber creado una firma personal para de repente, qué sé yo, una venta de artículos de belleza y ya eso no lo considero prudente, no necesito cerrarla. Si yo quiero tener otra actividad diferente, lo que hago es hacer esa transformación. Lo otro que puede suceder es tal como se explicó en la clase pasada. Yo puedo también modificar mi domicilio. De una u otra manera, posiblemente yo tengo un domicilio fiscal, ese local probablemente no sea propio, lo voy a alquilar o me voy para un centro comercial, en fin, y yo puedo entonces modificar. En las firmas personales también usted va a colocar el nombre que usted reservó, ya después de que esté cancelado los derechos de eso, un capital referente, solo referente, porque no hay división de patrimonio, referente de lo que usted va a utilizar para el desarrollo de su unidad de negocio, la cantidad de cosas que vas a comercializar o el servicio que vas a prestar, que sería en este caso el objeto. Usted desarrolla toda esa información, pero ese objeto también puede ser modificado. Usted puede modificar el objeto y puede modificar el domicilio. En el caso del domicilio pasa lo mismo que explicaba el día de ayer con las sociedades mercantiles. Usted puede tener un domicilio que sería, por ejemplo, el domicilio principal, el de el establecimiento fundamental, pero usted de repente quiere crear un depósito porque de repente usted trae mercancía a través de un proceso de importación y esa mercancía a veces se le dificulta traerla toda en un solo momento a San Cristóbal y necesita, por ejemplo, en La Guaira o necesita en Puerto Cabello colocar allí un lugar para depositar su mercancía. Eso es completamente viable, puedes hacerlo, no hay ningún inconveniente, puedes colocar esa mercancía allí, pero necesariamente debe escribirlo ante el registro mercantil. Así su domicilio esté en Táchira y el depósito vaya a estar en La Guaira. Si usted está inscrito a su organización empresarial aquí, pasa lo mismo como les explicaba el día de ayer en las sociedades mercantiles. Cada vez que usted realice una modificación, escúchese bien, cuando usted realice una modificación, usted necesariamente en esa modificación debe ir al registro donde de cierta manera fue primero a constituir su sociedad mercantil o en este caso su fondo de comercio. Eso es una necesidad. Entonces, allí es donde va a ir a hacer esa modificación. No es que va a ir a cualquier registro. Si usted ya se construyó en el registro mercantil primero, yo voy al mismo registro mercantil primero a hacer la modificación correspondiente de mi nombre, de mi domicilio o la creación inclusive de un domicilio nuevo. Puede ser la apertura de una sucursal, la apertura de ese depósito. Puede suceder también de que esa persona que de una u otra manera está en ese mundo de negocios, creó una firma personal y era un extranjero. Entonces, obviamente tenía una cédula de identidad de extranjero. La creó con un pasaporte y con una visa tal como se podía realizar conforme a lo que ya trabajamos. Pero en un momento determinado cumplió con alguna condición, se casó, por ejemplo, con una persona que sea venezolana o sencillamente cumplió un cierto tiempo dentro del país y tiene la posibilidad entonces de ser venezolano. Si ese fuera el caso y llega a tener un cambio de nacionalidad, ese cambio de nacionalidad debe ser registrado. Entonces también debo hacer una modificación en esa firma personal, haciendo por supuesto referencia a el nuevo documento de la